Saludo, les habla por acá Elisa Wilson, integrante del seminario El proceso de composición escrita en la producción de textos académicos a cargo de la profesora Ada Angulo. Yo titulé esta presentación Crónica de una transición discursiva y lo titulé así porque eso fue lo que yo experimenté en este tema. Es decir, sentí que entré a este seminario escribiendo de una forma y estoy saliendo convencida de la rigurosidad que significa elaborar un texto académico. Yo creo que ese es como el mayor aprendizaje, esa transición que yo veo en mí al entrar a este seminario y transitarlo de esta forma, acompañada de autores, acompañada de libros, acompañada de orientación de la profesorada. Creo que ha sido un elemento importante para tomar en consideración. Por eso lo titulo así, Crónica de una transición discursiva. Como periodista, mi obsesión siempre ha sido lograr un buen texto. Yo creo que esa es la aspiración de cualquier periodista que se sienta a producir un discurso periodístico, es producir un buen texto, ¿no? Con una estructura que nosotros aprendemos en la escuela, qué sucede, cómo sucede, todas esas cosas, que es lo que se supone la audiencia necesita conocer de lo que pasa en su cotidianidad, ¿no? Sin embargo, al entrar a este seminario descubrí, gracias a la profesora Ada, que la escritura, como lo dice Taberowski y Castelló, es es una práctica discursiva, especializada, que permite articular eso, me parece fundamental, articular el lenguaje, el conocimiento y la pertinencia a una comunidad científica, que es diferente a la comunidad a la que yo le hablo, a la que yo le escribo como periodista. Entonces, eso también es importante resaltar. Creo que mi mayor reto en este caso no es generar ideas. Yo creo que es poner el acento en lo que dice Kazan, es decir, aprender para quién se escribe y desaprender de esa velocidad informativa que normalmente tenemos los periodistas, ¿no? Entonces era necesario como adoptar la rigurosidad de la escritura académica, como dice eh, Casani. Escribir no es simplemente transcribir ideas al papel, ¿no? Es una actividad que involucra lo cognitivo, es decir, organizar ese pensamiento, esa memoria, esa resolución de problemas, pero también es una actividad lingüística, es un manejo de vocabulario que no se parece a otras profesiones, o no se parece a lo que yo hago, por ejemplo, ¿no? Es una gramática, es una estructura del lenguaje totalmente diferente, ¿no? También es una actividad donde el discurso se maneja de una manera diferente, con un sentido, con un contexto. Y eso también es importante aprenderlo. Eso lo he aprendido yo a lo largo de este semestre. Al final, creo que los periodistas, y me pongo como ejemplo porque estoy hablando de mí en este proceso de aprendizaje, nunca leemos como escritores, sino que leemos como lectores. Es decir, siempre estamos pendientes de lo que escribimos, pues le sirva a la gente, informe a la gente, pero esto que coloqué aquí lo dijo la profe en un momento dado en una de las clases y lo dijo de esta forma: leer como escritor permite internalizar modelos de escritura que luego se activan durante la composición propia. Es decir, en la medida en que tú leas, vas adquiriendo modelos de escritura. Y eso te sirve incluso para tener un estilo. Me parece que eso es importante saberlo, porque al final lo que tú lees, lo que tú sigues, cómo te educas, eso va creando como un estilo en la persona que en un momento dado tiene que escribir. Entonces dice que es la forma más natural y efectiva de aprender el oficio de escribir. Me pareció también
que esto ha sido un aporte que yo estoy convencida que debemos tomar en cuenta. No sé si recuerdan, bueno, seguramente sí recuerdan que la primera actividad que tuvimos se trató de un foro donde debíamos contar esas debilidades que tenemos como escritores, ¿no? Ahí nos confesábamos de lo que, de nuestras deficiencias, de nuestras falencias como escritores. Entonces yo hablaba de estas debilidades y una que yo sé en la que tengo que trabajar es que generalmente postergo la escritura. Cuando se trata así de trabajar en estas cosas, suelo postergar las cosas, ¿no? Suelo postergar sentarme y tengo siempre ese síndrome de la hoja blanca, que no te sale nada, ni garabatos te salen. Y yo creo que, bueno, es una debilidad que en general nos pasa mucho, pero a mí particularmente creo que es una de las debilidades. Y otro que después lo vimos y le dimos nombre, fue ese esquema que cuando uno, en mi caso, cuando piensa en una idea, la veo muy generalizada, ¿no? Y a lo que Castelló llamó el perfil del helicóptero, ¿no? Mirar desde arriba una cosa muy general y pocas veces aterriza. Creo que es una de las debilidades que tengo y que hay que empezar a trabajar con todas estas orientaciones que nos están dando en este seminario. Y otra de las debilidades que yo decía, era esa sensación de que siempre me falta algo, entonces escribo y escribo y escribo y hace que al final, como en un momento dado me dijo la profe, se pierda la hilación argumentativa, ¿no? ¿Y qué aprendí después que vi todo esto? Que no aprendí, o no tenía la pericia de separar el discurso periodístico de lo académico. Creo que este es un gran aprendizaje que yo tuve aquí, que he tenido aquí, porque eso es importante saberlo, ¿no? Cuándo separar el discurso del que manejas cotidianamente a trasladarlo a un discurso académico, con una rigurosidad, con un trabajo, con un esquema ya establecido. Otro de los trabajos que nos encomendaron en el seminario, que también para mí fue un proceso de aprendizaje tremendo y le vi la importancia, fue el trabajo con el mapa, el mapa mental. El mapa mental, el primero que ustedes ven ahí en la parte superior, izquierda, esa fue mi primera versión. Esto fue lo que entregué como primera vez. Y dentro de las observaciones que me hacía la profesora Ada, decía cosas positivas, pero también hablaba de esas carencias que se tienen a la hora de concebir un mapa mental, ¿no? Por ejemplo, si bien había una propuesta conceptualmente pertinente y bien delimitada, obviamente necesitaba de una perspectiva académica, ¿no? Unos aspectos que, de acuerdo a lo que acertadamente dijo la profesora Ada, debían fortalecerse, ¿no? Yo se me pasó, no, creo que fue también, un error no poner la pregunta orientadora, que no cumplió el trabajo de explicar qué es lo que quieres en cada cosa, ¿no? Y no permitía o dificultaba establecer claridad en ese, hilo conductor del mapa, ¿no? De especificar en cuanto a la problemática que yo quería abordar, eh, en explicación y delimitación de términos pedagógicos. Entonces, con todas esas orientaciones, lo rediseñé y salió un segundo mapa. Creo que mejoró bastante porque viéndolo de esa forma, pues tiene como mayor explicación y mayor coherencia en lo que al final quiero plantear en el marco metodológico que vamos a trabajar. Otro de los procesos de aprendizaje en este seminario fue cuando llegamos a la elaboración de la primera versión del ensayo. Y aquí, después que la profesora pues hizo las observaciones, necesariamente había que trabajar en una reorientación de esta primera versión. Y en términos generales, esas primeras observaciones iban en algo que creo que también una debilidad que muchos de nosotros tenemos, y es que cuando planteamos algo lo hacemos tan aéreo que queremos,
explicar muchas cosas y a la vez no aterrizamos, ¿no? Entonces, bueno, lo que tenía allí era como muchas, como dice ahí, un abanico de posibilidades, de cosas allí que no estaban argumentadas correctamente. Si bien había un tema interesante para tratar, pues había que reorientarlo tomando en cuenta toda esa estructura académica que estamos trabajando. Entonces, bueno, otra de las cosas que observó la profesora es eso, ¿no? Que ese abanico de opciones que vi allí, lo que hacía era que se afectara esa hilación argumentativa que la profe puso en el cuadrito y que explicaba en qué consistía, ¿no? Otro de los elementos, y creo que también ese es un tremendo aporte dentro de lo que vamos a hacer a futuro como escritores académicos, son los conectores académicos. Definitivamente no había conectores académicos en, en el primer ensayo, ¿no? Otra de las cosas también que notó la profesora es el uso del lenguaje coloquial en el texto académico. Si bien dentro del periodismo el lenguaje coloquial incluso a veces es hasta necesario por ese sentido de identidad y esa empatía con un lector, qué bueno que necesita que a veces se hablen de una forma sencilla. Ojo, en periodismo el lenguaje coloquial no quiere decir lenguaje vulgar, quiere decir un lenguaje muchísimo más cercano a la población, pero obviamente en un texto académico pues no cabe. Y esta fue una de las observaciones de la profesora. Y otro de los problemas fue la aplicación de las normas APA. Yo creo que ahí también hay que poner el acento en que, bueno, que debe mejorarse la aplicación de estas normas. Bueno, en una segunda versión, ya esa versión, pues se aplicaron otros criterios, tomando en cuenta las recomendaciones de la profesora. Entonces, bueno, me centré en dos aspectos para desarrollarlo dentro del ensayo y ir como ya delimitando el tema y no irme por las ramas. Entonces hablé solo de comunicación y la vinculé con la gestión de riesgo. Entonces, bueno, lo trabajé y creo que tomó forma. Por otro lado, en vez de centrarme en varios teóricos, me centré en uno, en este caso de Mario Caplún, que tuvo una experiencia bien provechosa en Venezuela sobre la educomunicación aplicada en los medios radiales, ¿no? Igualmente tomé la estructura que aconseja Daniel Casani, ¿no? Con la técnica del cubo que la trabajamos en clase y me parece que eh, se puede tomar en consideración. Creo que me funcionó bastante, sobre todo en la estructura de la utilización de conectores, de cómo argumento un párrafo, ¿verdad? Los elementos de un párrafo. Eso me ayudó muchísimo. Creo que eso definitivamente reorientó el enfoque que tenía la primera versión del ensayo. Al final yo dije, bueno, ¿qué criterios puedo yo tomar en consideración si hago cruce de autores? ¿Qué puedo tomar en consideración a la hora de yo recurrir a algunos elementos de todos esos autores, toda esta riqueza informativa que nos dio la profesora Ada en el seminario? Entonces hice una especie de cuadro donde tomé en consideración tres criterios, ¿no? Me parece que a mí esto así cuando lo empecé a diseñar, yo casi que veía claro de cómo debe actuar uno cuando por ejemplo, toma en consideración el criterio de a quién vas a dirigir tu escrito, o sea, para quién vas a escribir, como decía Casane. Tienes que saber, tienes que saber para qué, para quién y en qué contexto escribe. A mí me parece que es importante todo eso porque a veces, particularmente a mí, se me suele olvidar. Pues. En cuanto a la planificación y estructura, hay que buscar una técnica que te active esas ideas y creo que la técnica del cubo a mí particularmente me gustó. Me leí algo sobre la estrella, bueno, los mapas conceptuales y las redes semánticas, ¿no? Entonces hay un proceso de planificación que hace que los autores te den luces de cómo orientarlo, ¿no? Y finalmente el criterio de Daniel Casani también, que tiene que ver con la textualización y la conectividad y tiene que ver con esos conectores. Y así lo que hice fue, ¿verdad? Agarrar tres autores, Daniel Casani,
Ana Taberocchi y Castelló. Y al final lo tomé como un aprendizaje particular. ¿Para qué me sirve a mí? ¿Cuál es el aprendizaje particular? Es decir, escribir para un público científico, que tiene que haber una arquitectura previa del texto y finalmente hay que usar estratégicamente los conectores. Me parece que pueden efectivamente tomarse en consideración. Para finalizar, ¿verdad? Al cierre de este seminario, yo simplemente reflexiono y entiendo que esta transición de el periodismo que hago a la escritura académica no significa borrar una identidad periodística. Yo voy a seguir siendo periodista, sigo escribiendo como periodista, pero ahora tengo la ventana de posibilidades de escribir de escribir de forma académica, con la rigurosidad, con la estructura que requiere una escritura académica, ya eso es ganancia, ¿no? Es un valor muy agregado, y como siempre dice la profesora, este es apenas un escalón para nosotros poder avanzar como escritores ya consolidados en la escritura académica. Entonces, mi proceso de escritura necesitó transitar de esa estructura de la que estaba acostumbrada. Yo la llamé una especie de zona de confort y transitar hacia una escritura académica que es validada por autores, que tiene una rigurosidad académica y que por supuesto aprendí que no debe haber, no debo tener argumentos coloquiales. Muchísimas gracias, agradezco inmensamente a la profesora Ada, creo que el sentido que le dio al seminario fue fantástico y coincido con algunos de los compañeros, creo que fue Johnny que dijo que este seminario debería estar en los primeros semestres, porque es justo y necesario. Bueno, muchísimas gracias.